Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes y bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE, el último Mediodía COPE del mes de julio, con mucho trasiego en las carreteras. Enseguida vamos, porque el que no empieza termina vacaciones y a ellos se suman todos los que se van a mover el fin de semana. Y un Mediodía COPE en el que, por desgracia en este caso, seguimos pendientes de Ceuta, con otra mañana de muchísima gente intentando entrar y salir a la ciudad autónoma, a España, con las fuerzas de seguridad absolutamente desbordadas y una ciudad que no puede más. Fíjate, el último balance que ha dado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas: 60.000 personas han entrado en Ceuta en las últimas horas, 60.000 en una ciudad donde viven 83.600. Es más de la mitad de la gente que vive allí. Una pasada. Es como si a Madrid entraran de golpe 2 millones de personas. Escucha, más clara incluso la comparación que ha hecho el propio presidente Vivas. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado, con motivo de este episodio, unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta. Y para que quienes nos oigan desde el resto de España se pueda hacer una idea del impacto que esto tiene, pues esto es como si en el conjunto de España, en 24 horas, y de esta manera, mediante una entrada masiva e irregular, entraran en el conjunto de España 34 millones de personas. Tú imagínate, en España 34 millones de personas más de golpe en solo 24 horas. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo ahora mismo en Ceuta. Creo que más clara la imagen no puede quedar. El presidente de Ceuta eleva a 34, además, los muertos en esta crisis migratoria que ha llevado a Pedro Sánchez hasta allí, hasta Ceuta, donde ha prometido unas boyas para sortear la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en el mar porque no había una frontera física. Decía, habla de ataque a la integridad territorial de España, del que culpa, ojo, a las mafias, exculpa a Marruecos, con quien dice están colaborando. El contexto en el que se produce esta crisis es un contexto en el cual, durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. Bueno, eso así, no, si cogemos los datos del Ministerio del Interior, los datos del Gobierno. Y me voy a ir solo a Ceuta, Ceuta y Melilla. Las llegadas por vía terrestre, datos, recuerdo, Ministerio del Interior, se han disparado en lo que llevamos de año, si comparamos con la misma fecha de 2025, un 140%, casi un 150% si solo miramos el caso de Ceuta, así que esa colaboración de la que habla el presidente del Gobierno no debe ser tal, porque la mayoría de la migración que llega a Ceuta y Melilla viene precisamente de Marruecos. Qué buen momento para interrumpir las vacaciones de la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela Sánchez? Muy buenas tardes. Pero es todo mentira. Es que la ocasión lo merece, ¿verdad, Pilar? ¿Qué valoración haces de la declaración del presidente del Gobierno en un momento tan complicado? El presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación racional de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en territorio español. Le ha echado la culpa al Tribunal Supremo, que lo único que ha hecho es interpretar la ley de extranjería que este Gobierno ha cambiado y, por lo tanto, adecuó, ¿verdad?, a esa ley su doctrina. Sobre las mafias es sorprendente. Hay 60.000 personas que han pagado para venir a España. Las mafias entran en España y ahora se vuelven a sus países voluntariamente. ¿En serio? ¿Es esto una broma? Según Sánchez, ni él, ni su gobierno, ni sus políticas migratorias del llamamiento masivo tienen la culpa. Y por supuesto no la tiene Marruecos, que sabe que hay 60.000 personas dominadas por mafias en su territorio, al lado de la frontera con España, y no hace nada. Y ahora esas mismas 60.000 personas se vuelven a su territorio y a Marruecos esto le parece normal. ¿Cuál es exactamente la colaboración de Marruecos? En fin, yo lo que creo, Ángela, es que todo el mundo lo sabía, también las autoridades marroquíes sabían lo que estaba pasando y sabían lo que iba a pasar. Sánchez afirma que las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil se han ampliado y no se da cuenta de que todos estamos viendo las imágenes de la televisión en donde vemos a pocos policías nacionales y a menos guardias civiles desbordados ante esta avalancha de 60.000 personas, que es una entrada masiva. Y de lo más importante no ha dicho nada. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido sin que se manden refuerzos en primer momento? ¿Y en qué consiste exactamente esta política de colaboración en materia migratoria con Marruecos? Porque ya no hablamos solo de Italia, ya no hablamos solo de Francia, ya no hablamos solo de Alemania. Finlandia ha dicho esta mañana que se suspenda el espacio Schengen con España. Sánchez nos ha creado un problema más
en el corazón de Europa. Pues Pilar García de la Granja, te dejamos de descansar, no sabemos por cuánto tiempo, se te echa de menos, pero bueno, inténtalo. Un abrazo enorme. Lo estáis haciendo fenomenal y esto es un problema gravísimo, gravísimo y que hay que tomárselo muy en serio. Y veremos qué consecuencias tiene, porque como decías, el mundo nos mira y no nos mira muy bien. Gracias, Pilar. A ti, hasta luego, equipo. Hasta luego. Por cierto, dato de última hora, al hilo de lo que decía Pilar, de esas devoluciones de esa gente que en teoría han traído las mafias, pero que se están volviendo a Marruecos. Interior cifra en 25.000 las personas que se han vuelto a Marruecos. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Pasan más cosas que te cuento con Ana Presmanes. Ana, buenas tardes. Importante también, Hamás hace oficial el anuncio de desarme. Sí, acuerdo que anunciaba primero Trump y que ya ha confirmado el grupo islamista. Ese desarme acordado por la Junta de Paz de Gaza incluye, según Hamás, la obligación de Israel de retirarse de la Franja de Gaza y abrir los cruces fronterizos. Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos. Así lo han dicho los dirigentes del grupo terrorista. No nos olvidamos de los incendios. Buenas noticias además en la lucha contra el fuego, Ana. Ya pueden volver a sus casas los vecinos de 12 de los 14 municipios evacuados por el incendio de Fermoselle, en Zamora, donde se han quemado 11.000 hectáreas. También mejora el incendio de Veguelilla, en León, pero se mantienen evacuadas 5 localidades. En Castellón, todos, excepto Astana y Eslida, pueden volver a sus casas. El fuego, por cierto, sigue desafiando también a varios países de nuestro entorno. De hecho, está fuera de control en la isla griega de Creta. Se extiende también por el nordeste de Portugal, obligando a evacuar varios municipios. Eso sí, vuelven a casa 144.000 en el incendio de la Gironde, en Francia, donde el fuego está estable, aunque quedan aún 4 focos calientes. Y todo esto mientras buena parte de España se echa a la carretera. Pues más de 5,5 millones de desplazamientos los que se esperan este fin de semana y más de 54 a lo largo de todo agosto. Es el mes con mayor movimiento de todo el año. Pues vamos a ver cómo se circula precisamente hasta ahora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora ya pendientes de varios accidentes. Ya en Barcelona, en la AP7 en Sant Cugat del Vallès, dirección Tarragona. En Castellón, en la AP7 en Benicassi, dirección Valencia. Justo en Valencia, en la 7 en Bétera, dirección Alicante, pero genera retenciones en ambas direcciones. Y más van a encontrar en Málaga, en la AP7 en Benalmádena, hacia la capital malacitana, y en la 7 en Estepona, hacia Algeciras. Se complican ya las salidas de Madrid en la 3 en Rivas, la 6 en el Plantío y mucha precaución en Valencia, en la 7 en Paterna y la 3 en Cheste, en ambas direcciones, al igual que en Cádiz, su acceso por la 4 y A48 en San Fernando y la entrada a Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca y la salida ya por la 4 en el entorno de Dos Hermanas. Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. El Real Madrid pone rumbo a Austria con 2 caras nuevas. Dumfries y Carlos Espí son las 2 novedades en la lista de convocados del conjunto blanco para el amistoso de mañana en Austria contra la Fiorentina. Arantxa Rodríguez. Primera lista de convocados de José Mourinho para el partido que mañana va a jugar el Real Madrid ante la Fiorentina, con algunas novedades. No viaja Hausen, tampoco lo hace Rüdiger. En el caso de Hausen por unos problemas musculares en la pierna derecha y en el caso de Rüdiger porque apenas lleva 3 entrenamientos con el primer equipo. Tampoco viaja Mastantuono, que está buscando una salida porque Mourinho no cuenta con él. Y sí, en cambio, están en la lista Endrick, que se incorpora el miércoles a los entrenamientos, y el nuevo fichaje del Real Madrid, Carlos Espí. Y de Austria a Barcelona, porque acaba de recibir el alta médica el presidente azulgrana Joan Laporta, Edu Badía. Sí, el presidente del Barça ya está en casa y ha recibido el alta después de unos días ingresado en el hospital de Barcelona por un problema de salud. En un comunicado en redes, Laporta ha dado las gracias a todo el personal sanitario que le ha atendido después de haber superado una arritmia. Un Laporta que no ha podido acompañar a Deco en la ciudad deportiva Joan Gamper para firmar el extremo belga del Brujas Visibu, por el que el Barça pagará 8 millones de euros por el jugador de 18 años. Y en tenis, Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Caitlin Quevedo y Marina Basol son las convocadas por Carla Suárez para la fase final de la Billie Jean King Cup. España se va a enfrentar a Kazajistán en cuartos de final el próximo 23 de septiembre en China. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Cuatro puntos marcan lo que sigue pasando hasta ahora en las ciudades españolas del norte de África. El primero, Castillejos, en Marruecos. Allí sigue habiendo una multitud, sobre todo hombres jóvenes que esperan cruzar a Ceuta. Hoy sí, la policía marroquí intenta frenarlos, pero se han seguido produciendo
entradas. También entradas a Marruecos. Interior acaba de actualizar la cifra, te lo decíamos, 25.000 personas, según el Ministerio del Interior, de las que entraron a Ceuta se habrían vuelto a Marruecos. Segundo punto, ya dentro de suelo español, la playa ceutí del Tarajal. La imagen y el sonido ahí es el de numerosos grupos de jóvenes que, ojo, han vuelto a suelo marroquí, como te decía, en un proceso que está custodiando el ejército español. Importante, la última cifra de personas fallecidas en ese punto. Se han recuperado 34 cuerpos. Una tragedia absoluta. 60.000 personas han entrado a Ceuta estos días. Tercer punto de atención, la propia ciudad de Ceuta, sus calles y sus plazas. Imagínate, parques, columpios, bancos, cada rincón amanecía hoy lleno de gente durmiendo. Ten en cuenta que han entrado a la ciudad más de la mitad de los 80.000 habitantes que oficialmente tiene Ceuta y no hay capacidad ni manutención para ellos. Ha habido colas, tensión en algunos supermercados, aunque muchos siguen cerrados hoy. Isabel tiene un hostal al que no dejan de llegar cancelaciones, por cierto. Hemos hablado también hoy en COPE con el presidente de los empresarios de la ciudad. Pero ayer por la tarde cerraron muchos negocios. Vamos, la mayoría cerró ayer por la tarde. Vamos, es más, mi marido tiene un estanco también aparte y lo cerró ayer por la tarde. Hoy la actividad también se ha reducido de forma significativa, pero al final es una decisión personal de cada empresa para garantizar primero la seguridad de los trabajadores, la seguridad también de sus propias instalaciones. Esto en Ceuta, mientras en Melilla, el cuarto punto de atención, se estima que han entrado 400 personas y han sido rechazadas otras 500. La frontera allí sigue cerrada y hay mucha gente bloqueada en plena operación Paso del Estrecho con todo esto. Pedro Sánchez llegaba a la Asamblea de Ceuta a media mañana en medio de uno de los abucheos más sonoros que se recuerdan contra él en público. La policía había retirado de la zona numerosos migrantes llegados en las últimas horas y había alejado también a ceutíes que aún así han mostrado, como escuchas, su malestar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Sánchez ya ha comparecido, promete una respuesta enérgica y todo el apoyo de los ceutíes, pero lo más significativo es que no hay ni un reproche por parte del gobierno contra Marruecos. Sí, el presidente se ha cuidado y mucho de mantener la cordialidad y la sintonía con Marruecos. La crisis extraordinaria ha sido definida de violación y ataque a la integridad territorial de España, precisamente por el impacto. Pedro Sánchez ha mirado especialmente a la población ceutí. Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Lo sucedido merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena. Decirle a los ceutíes que toda España está con ellos. Y Sánchez ha exculpado a Rabat de la entrada masiva de irregulares. Tampoco ha denunciado algún tipo de inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes. Al contrario, ha agradecido la cooperación del régimen en un contexto inédito, según sus propias palabras, tras haber constatado una reducción de la migración irregular en los últimos meses. Sánchez cuenta con una devolución exprés de los ilegales. Cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice esa repatriación. El plazo, cuanto antes. Y como ha hecho ya su gobierno, ha atribuido la situación a una lectura interesada de las mafias que trafican con seres humanos, de la sentencia del Supremo que impedía la devolución en caliente de aquellas personas que trataran de alcanzar España a nado. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Por eso también Pedro Sánchez ha ordenado que se coloquen boyas en el agua para que sirvan como elemento de contención. Ya no se descarta además cambios en la ley de extranjería para afinar más la redacción. Y por cierto, el presidente se deja en Ceuta a Fernando Grande Marlaska, que va a permanecer allí unos días más. Pues gracias, Ricardo. Es el resumen de lo que ha dicho el presidente del Gobierno desde Ceuta. Por separado, en el mismo lugar, después de reunirse durante unos minutos, ha comparecido también el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Está más que justificada, por tanto, la sensación que la ciudadanía tiene de inseguridad, de inquietud, de impotencia y, en algunos casos, de abandono. Tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad, de exigirle a quien puede y debe, que es el Gobierno de la Nación, que actúe de manera enérgica, decidida e inmediata. Medidas enérgicas y decididas que para el Partido Popular son insuficientes, es lo que acaba de comunicar Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Dice Vivas que lo que quieren, lógicamente, es poder volver cuanto antes a la normalidad y que las 60.000 personas que han entrado en una ciudad, repetimos, de 80.000,
regresen cuanto antes. Pero lo cierto, Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Es que en este momento ni con el refuerzo policial está siendo fácil gestionar esa cantidad de gente. Pues bueno, podemos decir que es tal el caos, la saturación por parte de los que llegaron, que han decidido volver a casa, muchos de ellos. Ya el Ministerio del Interior habla de 25.000 regresados que han cruzado la frontera hacia Marruecos. Las salidas se estarían produciendo a un ritmo de 150 por minuto. En fin, veremos que eso finalmente se pueda confirmar de forma fehaciente. La expulsión se mantiene como una amenaza inminente para muchos de ellos después de que el presidente lo haya reiterado esta mañana. Son acuerdos, aseguran, alcanzados con Marruecos. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado a un equipo de media docena de funcionarios para apoyar esas labores de reseña y documentación. Lo cierto es que un procedimiento legalmente establecido de expulsión es personal. Tras la filiación del interesado puede durar semanas, meses, a veces años. De lo que hablamos ahora sería de algo mucho más expeditivo. Los refuerzos de Guardia Civil están llegando a la ciudad. Rajid Sehi es de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta. Los refuerzos sí es cierto que han llegado. Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles llevábamos años solicitando un aumento de recursos humanos y materiales. Como decimos, llegan tarde y la situación ahora mismo en estos momentos es de descontrol absoluto. Recursos habilitados están ya saturados, al igual que el resto de posibles destinos, como el CETI. 50 policías de las UIP, 50, han aguantado esta noche, han intentado contener a los miles de jóvenes por las calles, desbordados, nos dicen los policías, sin descanso en toda la noche, sin habituallamiento, ni un baño siquiera, me decía un miembro de las UIPs. Hoy mismo llegan unos 200 policías más. En cualquier caso nos queda ese dato, desde luego 25.000 ya habrían regresado. En fin, esperemos que no vuelvan después de comer, claro. Pero te quiero pues decir, sería importante porque si no... digo que no vuelvan, me refiero a Ceuta, porque esto parece ya, en fin, suena un poco, pero es así. Interior mantiene que 25.000 ya habrían regresado a su país. Veremos a ver cómo termina el día. La verdad es que está siendo unos días de un poco de no entender muy bien qué es lo que está pasando entre el volumen y cómo están fluyendo esa cantidad de gente. Gracias, Juan. Gracias a ti. Pendientes también de lo que están diciendo nuestros socios europeos, el resto de países. De hecho, Frontex, Bruselas, anunció que se podría activar Frontex para reforzar el control de las fronteras españolas. España de momento no lo ha pedido. París, Asunción Serena, buenas tardes. Hola, Ángela, buenas tardes. Francia lo que sí pide es reforzar la frontera con España. Así es, según fuentes del Elíseo, frente a la llegada masiva de migrantes a Ceuta, Emmanuel Macron ha pedido a su ministro del Interior que tome todas las disposiciones apropiadas para reforzar los controles con la frontera con España. Y de hecho, Logan Núñez, ha dicho esta mañana que los controles ya habían sido reforzados estos últimos meses con una fuerza móvil que está de forma permanente y que tras hablar con su homólogo español va a tomar nuevas medidas. Ayer hablé con mi homólogo español y debemos hablar hoy también. Evidentemente tomaremos medidas si hay movimientos hacia el territorio nacional y en cualquier caso, claro está, vamos a reforzar el control en las fronteras. Las fuentes del Elíseo indican también que además de estar en contacto con las autoridades españolas, también lo están con las marroquíes para supervisar de cerca la situación y reforzar la coordinación entre los distintos organismos. Y Macron asegura que Francia está dispuesta a prestar a las autoridades españolas todo el apoyo necesario, incluso a través de Frontex, si así lo solicitan. Gracias, Asun. Toda la última hora. Seguimos en Mediodía COPE. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Pilar García de la Granja. En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas. Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 50% de descuento en muebles de jardín. 50% en una selección de modelos de colchones de las principales marcas y hasta un 30% en una selección de sofás y sillones. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión Radio Fórmula. Un arroz. Cae varios puestos en nuestra lista. Un sabroz. Y nuestro número 1, el hitazo del momento, ¿eh? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Arranca la gran operación salida de agosto en la que miles de madrileños ponen rumbo a sus vacaciones, mientras otros regresan ya a casa y otros también aprovechan para hacer una escapada de fin de semana. En total se prevén más de 1 millón de desplazamientos durante el fin de semana solo en nuestra comunidad. Eso en las carreteras, pero en el aeropuerto de Madrid-Barajas las aerolíneas tienen programados más de 1.200 vuelos a lo largo de esta jornada. En las estaciones de tren también el movimiento es intenso a esta hora. Solo por Atocha está previsto que pasen hoy 240 trenes entre llegadas y salidas. Precisamente ese es uno de los puntos calientes de esta operación salida y ahí está, en esta estación de Atocha, Paula Asegurado. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Cuéntanos cuál es el ambiente allí a estas horas. Hay mucha gente, imaginamos. Yo te digo que desde primera hora de la mañana se nota que hoy no es un viernes cualquiera. Coinciden, como bien has dicho, la operación salida de agosto y la jornada de huelga convocada por Renfe, así que el movimiento, te puedes imaginar, que de viajeros es constante. Sobre todo por familias con niños, turistas y grupos de jóvenes. Es lo que más se ve. Ahora mismo hay muchísima gente entrando y saliendo de la estación, hay maletas por todas partes y bastante movimiento en la zona de los paneles informativos. Sobre todo la gente está consultando las pantallas, también estaban aquí pendientes de la megafonía, aunque se entiende entre poco y nada, y también comprobando en el móvil si hay alguna novedad sobre sus trenes, porque muchos viajeros no se enteraron de la huelga hasta hace unos días. Este es el caso de María y sus amigas, que tuvieron que cambiar hasta de compañía. Nos enteramos porque nos mandaron un correo porque teníamos con Renfe y no sabíamos qué hacer porque a lo mejor nos cancelaban uno y como teníamos que hacer transbordo porque íbamos a Alicante. Bueno, veníamos de Alicante. Uno nos devolvían el dinero completo y en el otro no, pero ya no nos coincidían la hora, entonces cancelamos los dos y nos hemos tenido que coger de Wigo. Donde más aglomeraciones hay es en los controles de acceso, que se forman colas súper largas, así que pues recomiendo venir con tiempo. Claro. Oye, ¿y la huelga convocada por el sindicato ferroviario está afectando a la salida de trenes o están circulando con normalidad? Pues mira, se nota que muchos pasajeros preguntan por posibles retrasos y cambios porque son conscientes de que hoy hay huelga, pero bueno, que recordemos que los servicios mínimos son del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 65% en media distancia y del 75% en cercanías en hora punta. Así que aún así, el personal de Renfe nos ha asegurado de que la incidencia de la huelga está siendo limitada y que apenas se han registrado cancelaciones. Pues muchas gracias, Paula, desde la estación de Atocha. Y nos despedimos de julio también con alerta amarilla por el calor, con máximas que alcanzarán los 36 grados en la capital y los 39 en puntos como Aranjuez. Algo menos en la sierra, aunque podrán superar los 35 grados. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin grandes cambios, salvo algún ligero ascenso en la mitad oriental. También se espera calima en buena parte de nuestra comunidad. Son las 2:23. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hora punta de viernes, mediodía ya en marcha, y en estos momentos la situación del tráfico es complicada ya en la M30, entre Avenida de América y Avenida del Mediterráneo hacia la A4 y también por el oeste, a su paso por San Pol de Mar en sentido A5. Dificultades también a esta hora en las salidas por la A42, el nudo sur hacia la A4 y por la A5 desde el Olivillo. Y ya en el centro de la ciudad destacamos la calle Alberto Alcocer, sentido M30, la Glorieta de Atocha y el entorno de Cibeles y Puerta de Alcalá. Gracias, Beatriz. Y Darío Carnicero, desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un alcance que complica la salida de Madrid por la AP6 a la altura de Guadarrama
y provoca además el corte del carril izquierdo, al margen de ello tráfico en aumento en las principales salidas de la capital, por la A1 a la altura del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. Complicaciones en el acceso por la A4 y A42 en Getafe y retenciones en la M40 a la altura de Butarque y Entrevías, ya en dirección a la autovía de Badajoz. Gracias, Darío. Y enseguida te cuento los cambios que afectarán a miles de conductores a partir de este lunes en la A5. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Madrid en verano. Más de 40 grados. ¿Qué va? ¡40% menos! En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. COPE Madrid. Estar informado. Para todos los que os quedáis en Madrid, que tenéis que saber que a partir de este próximo lunes y hasta el 24 de agosto os vais a encontrar cerrado el túnel de salida de la M30 hacia la A5 por las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Ese corte total del túnel es el penúltimo paso para conectar el nuevo que soterra la A5 con el subterráneo de la calle 30 que discurre bajo la avenida de Portugal. Para avanzar con los trabajos del futuro Parque Verde del suroeste, también se va a demoler la losa de hormigón de la rampa de salida del túnel existente en la calle 30 y a colocar 14 vigas de grandes dimensiones. Para minimizar las consecuencias, el área de urbanismo del ayuntamiento ha planificado un dispositivo especial. En primer lugar, se tira abajo esa losa de la rampa de salida del túnel con el objetivo de excavar una nueva a la profundidad de la rasante. Una vez retirada la losa, se construirá la nueva estructura y se va a restablecer el desvío provisional, manteniendo la configuración del tráfico para continuar así con el desarrollo de las obras hasta que a finales de este año, por el mes de noviembre, los 80.000 vehículos que pasan por allí a diario lo hagan ya por el nuevo túnel. Ana vive en el Batán y ve la luz al final del túnel y nunca mejor dicho. Bueno, da bastante energía el ver que va habiendo cambios y se va viendo un poquito la luz. Así que, bueno, pues con muchas ganas de ver cómo queda y ver cómo se nos presenta el futuro a los que pasamos y usamos la A5. Durante esta fase de obras, el ayuntamiento recomienda diferentes alternativas de recorrido para evitar la zona. Los usuarios no podrán circular desde la M30 en dirección a la A5 a partir del desvío con salida Casa de Campo, que va a permanecer cerrado por completo. Gracias, Ramón. Y te cuento también que el Prado va a abrir este sábado por la noche de 8:30 a 11:30 con entrada gratuita para todo el público. Durante esta franja podrá visitarse la nueva exposición Valeriano Domínguez Becker, Los cuadros de costumbres, donde se reúnen por primera vez los 8 cuadros que el pintor realizó para el antiguo Museo de la Trinidad. COPE Madrid. Estar informado. ¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora además valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es. ¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Pensé que sería solo un cambio de sitio. ¿Y qué fue? Un cambio de vida. Amigos nuevos, risas, ganas de hacer cosas. Eso es lo bonito, compartirlo. Un espacio pensado para vivir acompañado, activo y con propósito. Donde cada día se vive como en casa, pero mejor.
Más información en lasarcadias.com. En 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid en este viernes 31 de julio, complicado, ya sabes, en las carreteras y también en las estaciones de tren y también en el aeropuerto. Mucho movimiento por esa operación salida de vacaciones. Lo dicho, en 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Aquí seguimos en Mediodía COPE, muy pendientes de la última hora sobre esa crisis migratoria en Ceuta. Otra mañana de mucha gente intentando entrar y esta vez también saliendo de la ciudad autónoma. Una crisis que deja ya un balance de 60.000 personas que han entrado en Ceuta en las últimas 24 horas. 60.000 personas, en una ciudad en la que viven 83.600. Imagínate, es como decir que Madrid tiene que asumir de golpe que entren en la ciudad, 2 millones de personas. Más claro, mira la comparación que hacía el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta. Y para que quienes nos oigan desde el resto de España se pueda hacer una idea del impacto que esto tiene, pues esto es como si en el conjunto de España, en 24 horas, y de esta manera, mediante una entrada masiva e irregular, entraran en el conjunto de España 34 millones de personas. Pues eso, tú imagínate que mañana de repente España tiene que asumir que vengan 34 millones de personas más. Pues eso es, en pequeñito, lo que está pasando en Ceuta. Y además hay última hora con la cifra de fallecidos, que es la peor cara de esta crisis migratoria. Son 41 ya las personas que han muerto intentando llegar a España. Una crisis migratoria que ha llevado a Pedro Sánchez hasta allí, hasta Ceuta, donde ha prometido unas boyas para sortear la sentencia del Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en el mar, y que habla Pedro Sánchez de ataque a la integridad territorial de España, del que culpa a las mafias y exculpa, ojo, a Marruecos, con quien dice están colaborando. El contexto en el que se produce esta crisis es un contexto en el cual, durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. Pues venga, eso es así. Vamos a coger los datos del Ministerio del Interior y nos vamos a fijar en aquellos países donde la mayor parte de la migración procede de Marruecos, que es el país que se supone que tanto está colaborando en evitar esa migración. Son Baleares, Ceuta y Melilla los principales destinos. Bueno, pues en los tres, en el último año, comparando lo que llevamos de 2026 con la misma fecha del año pasado, las cifras de migrantes se han disparado. No te cuento en Ceuta y Melilla, datos, repito, del Ministerio del Interior. Se han disparado un 140%. Fíjate lo que contaba hace un momento aquí Pilar García de la Granja, la directora de Mediodía COPE, decía que si todo esto es culpa de las mafias, porque Marruecos está siendo muy bueno, ¿cómo puede ser que haya 25.000 personas que hayan vuelto? Le han pagado una mafia para entrar en Ceuta y después volverse a Marruecos. ¿Por qué exculpa el gobierno a Marruecos de lo que está pasando? ¿Por qué siempre tanta opacidad con todo lo que tiene que ver con Marruecos? Tanta opacidad con un régimen que hace geopolítica echando a los suyos al mar. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Y con la vista puesta en Ceuta están pasando más cosas importantes, como la nueva pieza separada en el caso de las cloacas del PSOE. Ojo a esto. El juez Pedraz autorizó que sean rastreadas decenas de cuentas bancarias, incluidas 6 cuentas del PSOE, para ver ¿qué pagos se hicieron a esa trama desde Ferraz? Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Ángela, buenas tardes. 6 cuentas que pertenecen al PSOE, pero son alrededor de 80 cuentas de 12 bancos, vinculadas además al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán, e Ismael Oliver, que lo fue de Coldo. Los 3 están imputados. Se trata de seguir el rastro de los presuntos pagos del PSOE a la trama de las cloacas, que intentaba desactivar las causas judiciales que afectaban al gobierno y al propio PSOE. Pedraz ordena a las 12 entidades
entidades bancarias que faciliten toda la información sobre movimientos y saldos de las cuentas desde el 1 de enero del 24 hasta la actualidad. Cuentas que afectan al PSOE y a los investigados y también a las sociedades y empresas de estos imputados, en especial del abogado Ismael Oliver, con unas 50 más o menos. Pide además que se identifique a los titulares y personas autorizadas de estas cuentas, que se amplíe la información sobre transferencias nacionales e internacionales emitidas o recibidas y, en el caso del cobro de cheques, que aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha y el beneficiario del mismo. Información que los bancos tienen que enviar directamente a la UCO. Pedraz autoriza a los agentes a que puedan solicitar y recibir las aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria. Una diligencia procedente, dice Pedraz, porque se investiga la posible comisión de delitos relacionados con la corrupción. Pues veremos qué nos trae septiembre, Patricia, pero de momento el juez Pedraz termina julio así, pidiendo ver qué movimientos bancarios se pudieron proceder al Partido Socialista desde la trama de las cloacas. Gracias. Además del cole vendrán muchas más cosas. Efectivamente. Y con Ana Presmanes te cuento más noticias destacadas a esta hora, como la subida del Euribor. Que cierra julio rozando el 3%, es su tasa más alta desde septiembre de 2024. ¿Qué significa? Pues que de media esa subida va a encarecer en 740 euros las hipotecas. Llega el gran éxodo de agosto. El 36% de los españoles toma su descanso en este mes. Se espera este fin de semana 5,5 millones de viajes por carreteras, 4.300 trenes con más de 1 millón de plazas y 22.600 vuelos. Pues sí, pero viajar será más caro, especialmente en el coche por la subida de los carburantes. Y lo que viene, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La operación salida nos pilla con el litro de carburante 25 céntimos más caro que antes del verano y que hace un año, y mañana más. Nacho Rabadán, de la Patronal de Estaciones de Servicio. A partir del sábado 1 de agosto, pues el llenar el depósito de gasolina o gasóleo será algo más de 3 euros más caro, solo por la recuperación de parte de ese impuesto especial que cuenta con bonificación hasta el momento, pero que una bonificación que va menguando a lo largo de los meses hasta quedar sin efecto el 1 de octubre. Hoy termina el descuento de 15 céntimos en el impuesto de hidrocarburos. A partir de mañana será de 10 y el litro de carburante subirá de media 6 céntimos. En total pagaremos 30 céntimos más por litro que antes del verano y que hace un año, 23 euros más por depósito de diésel y 13 euros más por el de gasolina. Y a partir de las 3, todo el deporte en la tarde de COPE. Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Tenemos la primera lista de convocados de Mourinho para el amistoso que va a disputar mañana el Real Madrid en Austria contra la Fiorentina. No viajan Hausen ni Asencio por lesión, ni Rüdiger por falta de rodaje. Tampoco lo hace Franco Mastantuono, que se queda en Madrid para buscar una salida del club blanco. Sí están en la expedición los dos últimos fichajes, Dumfries y Carlos Espi. En Barcelona, Joan Laporta ha recibido la alta médica tras unos días ingresado por una arritmia. El presidente no ha estado en la firma del último fichaje azulgrana, el extremo belga de 18 años, Bisiwo. Mientras tanto, el equipo sigue en Inglaterra, donde esta noche a las 9 menos cuarto va a disputar un amistoso contra el Birmingham. Y además, en tenis, esta próxima madrugada, Rafa Jodar disputa los cuartos de final del torneo de Washington ante Musetti. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Pues son las 2:37 de la tarde, la 1:37 en Canarias. Estamos también en Marruecos. Corresponsal de COPE, Beatriz Mesa, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Según el Ministerio Español de Interior, han salido de Ceuta ya 25.000 personas de las 60.000 que entraron, según las últimas cifras oficiales que se han dado, casi la mitad de las que habrían entrado. Tú estás en Castillejos, Bea, en la primera ciudad marroquí en esa frontera. ¿Cómo van allí las cosas? Sí, pues me lo creo, porque ahora mismo nos rodean. Si esta mañana había como 10.000, pues ahora tiene que haber el doble. Es una situación de miles de marroquíes, de jóvenes concentrados en un mismo punto, buscando desde un coche contenedor, un taxi colectivo, un frigorífico, es decir, cualquier medio de transporte que les pueda acercar hacia localidades, sus localidades de origen, o bien hacia una estación de autobuses o una estación de trenes. Con lo cual, efectivamente, están regresando esos miles de marroquíes. Hay que ver el estado físico de esas personas también, es un estado exhausto de todos estos jóvenes. De hecho, aquí a mis pies los tengo dormidos, algunos de ellos buscando una sombra. Me encuentro
encuentro en la puerta de un hostal que está mirando al mar y fijaos qué imagen paradójica, la de los bañistas en una parte del paseo marítimo de Castillejos tomando el sol y al otro lado son miles de jóvenes exhaustos, derrotados, podríamos decir, ¿no? Qué paradoja. Familias senegalesas también con niños, con bebé que han intentado entrar también en Ceuta, que me contaban que vuelven a Tánger. Esta es la imagen de ahora. Y en el paso de Tarajal, pues cuerpos y fuerzas de seguridad también intentando controlar la entrada. Y vamos a escuchar rápidamente a uno de esos retornados, porque ahora sí que ya no quieren estar en España. No tengo nada que comer, no tengo nada que beber, no tengo dónde dormir. Así que me voy a mi casa, me vuelvo a Tetuán. Ese es el testimonio que se repite de todos los marroquíes. No tenemos ni que comer ni que beber, ya no queremos llegar a Ceuta. Nos volvemos a casa. Madre mía. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos desde Castillejos, al otro lado de la frontera. Gracias, un abrazo. Otro para vosotros. La situación, te puedes imaginar, es muy complicada también en la ciudad de Ceuta. Te repito las cifras, 60.000 personas ahí en una ciudad donde viven 83.000 personas. Es una brutalidad, es como si de golpe entrara más de la mitad de la población. Nos escucha desde Ceuta el vicesecretario del Partido Popular, Juan Bravo. Señor Bravo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ahora mismo las cosas por allí? Pues mire, muy complicadas. Ahora mismo vamos camino del hospital y acercándonos a la frontera del Tarajal, y esto está lleno de gente que va y que viene y gente que intenta de alguna manera... La comunicación no es... Y en Ceuta hay más de 60.000 personas. Es que se ha cortado un poquito la conexión, señor Bravo. ¿Qué le cuenta la gente allí? Pues la gente tiene mucho miedo. La gente tiene miedo porque la ciudad ha sido invadida con, como ustedes dicen, con más de 50.000, 60.000 personas. Las calles, aunque la policía y la Guardia Civil intentan controlar, pero claro, son muchísima gente y la sensación de abandono por parte del Gobierno de España pues también es evidente en la ciudadanía, ¿no? Voy a eso, señor Bravo. El Gobierno, Pedro Sánchez, en persona ha prometido contundencia, un sistema de boyas para crear una barrera física que permita las devoluciones en caliente, ajustándose así a la sentencia del Supremo. ¿Qué opinión le merece al Partido Popular esa respuesta? De verdad que eso es la única respuesta que puede dar Sánchez después de una semana. Es decir, no va a cambiar la ley para permitirlo, que se podría hacer por lectura única y de manera rápida. Es decir, yo creo que llega el momento de pensar en la sociedad, en las personas, en los ceutíes que están aquí sufriendo. Y no es el momento del discurso de su ideología para intentarlo reconocer que han generado esto y que además el lunes el presidente Vivas, y en este caso por unanimidad toda la Asamblea, le vienen pedido medidas contundentes en 3 líneas. La primera, el dotar de más personal, policía, guardia civil, y no 15 o 20, sino el presidente Vivas habla de 1.000. Aquí hay más de 60.000 personas. En segundo lugar, le está pidiendo también el cierre de la frontera para evitar que siga entrando gente. Y en tercer lugar también, lógicamente, la declaración de emergencia bajo la ley de seguridad. Mira, ahora mismo estoy, como le decía, subiendo para el hospital. Me gustaría que la gente pudiese ver esto. Está lleno, cientos, miles de personas tiradas en la calle, tiradas en la carretera, buscando cobijo. Es una auténtica locura. O sea, todo lo que ustedes vean en las imágenes, que yo sé que a todos los españoles está impresionando, si ustedes lo viesen en directo es mucho peor. O sea, que lo que estamos viendo se queda corto. Se queda corto y se lo pueden decir los compañeros que tengan aquí. Aquí hay muchísima gente, ya le digo, estoy subiendo hacia el hospital y aquí hay cientos y miles de personas, ¿eh? Claro, sorprende además, señor Bravo, que el presidente ha exculpado a Marruecos, ha culpado a las mafias, pero estamos contando que los propios datos de Interior confirman que 25.000 personas han vuelto. Sorprende que uno entre en España a través de una mafia para luego volverse a las 24 horas, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que tendrá que explicar es por qué felicita a Marruecos y pide explicaciones a Italia. Eso es lo que tendremos que explicar, porque esta situación, nosotros tenemos un país vecino y consideramos que amigo como Marruecos, y lo que está claro es que aquí ha pasado cosas que no son normales, ¿no? Porque no pasan 50 o 60.000 personas de esta manera. Y alguien tendrá que explicar cuáles son las relaciones y las actuaciones que se han hecho realmente con Marruecos y si esto responde a esa política internacional de confrontación que tiene Sánchez y que de alguna manera, y con sus políticas también de regularizaciones y demás, provocan que se haga un efecto, ¿no? Sin duda. Pues es Juan Bravo, el vicesecretario del Partido Popular, desde allí mismo, desde Ceuta. Muchísimas gracias por entrar en Mediodía COPE y espero que la situación se normalice lo antes posible. Muchísimas gracias a ustedes por dar visibilidad, ¿no? Es importante que los españoles vean que esta frontera no es solamente la frontera de Ceuta, es la frontera de Ceuta, de España y de Europa. Efectivamente. Muchas gracias. Un abrazo.
Pues precisamente vamos a otro punto destacado en las últimas horas, la ciudad de Melilla. Ahí está Dani Sola. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Allí han entrado 400 personas y sobre todo destaca el cierre de la frontera, ¿no?, que ha afectado además a la operación Paso del Estrecho. Pues sí, el caso es que la delegación del Gobierno hace escasos minutos, la delegada Sabrina Moa ha comparecido ante los medios aclarando que no son 400, sino que según datos que les constan a ellos, han entrado 130 personas, de las que 84 serían menores. Son datos que la delegada del Gobierno acaba de aportar en una comparecencia ante los medios y vienen a aclarar pues la cifra de personas que entraron de manera irregular en Melilla anoche. Y por lo que comentabas de la operación Paso del Estrecho, así es, unas 1.500 personas se concentran a la espera de que se abra el puesto de Benenciar, que es el paso fronterizo entre España y Marruecos, para poder acceder al país vecino, y algunos llevan más de 15 o 20 horas esperando para que puedan pasar. Pues es la última hora desde Melilla. Gracias, Dani. También pendiente la conferencia episcopal desde el Departamento de Migraciones. Piden que las decisiones que se tomen con respecto a la dignidad de las personas y se hagan sobre eso y evitando la manipulación con fines partidistas. No nos olvidamos tampoco de la gente que está a pie de calle, de las personas que en Ceuta sobre todo viven estos días entre las dudas, el temor. Israel Remuñán, buenas tardes. Buenas tardes. Y de ellos estáis pendientes también en la tarde de COPE. Sí, vamos a estar pendientes con la última hora, toda la tarde, contando lo que sucede en Ceuta y también, como tú dices, de la gente allí, de los ceutíes, ¿no? La actividad comercial y laboral está completamente paralizada en esa ciudad autónoma ante esta crisis migratoria, ¿no? Supermercados, centros comerciales, grandes cadenas, negocios locales, algunos pequeños, han decidido no abrir sus puertas durante el día de hoy debido a la incertidumbre y a la situación, ¿no? Hoy vamos a tener en la tarde a Nacho Tendero, es uno de esos pequeños comerciantes que hoy ha tenido que cerrar su negocio. La gente está asustada y la gente no sale a la calle. Entonces, si no van a haber clientes en la calle, los únicos clientes que van a ser los inmigrantes, y los inmigrantes no tienen dinero y es que es complicado. Y no tenemos personal para atender a tantísima gente, porque es que la calle principal, donde normalmente, no sé, imagínate, hay 20 personas andando, ahora hay 2.000. Si abro yo una tienda, por muy grande que sea, de 200 metros cuadrados, se me meten 2.000 personas en la tienda. ¿Cómo las atiendo? ¿Cómo les vendo? Qué barbaridad. Esa es la imagen y esa es la situación que vamos a contar. Bueno, vamos a seguir contando aquí en COPE a lo largo de la tarde. Hay algunos negocios esenciales que sí que están abiertos, por ejemplo las farmacias, pero con medidas excepcionales de seguridad. La feria que se ha suspendido, un evento de esa magnitud. Se ha suspendido y eso, donde antes había 20, ahora hay 2.000. Bueno, decía el Gobierno que ya han vuelto muchos, ¿no? Pero a Marruecos, pero otros muchos va a tardar días y lo estaremos contando. 25.000 han vuelto. Te recuerdo las últimas cifras, 60.000 personas habrían entrado, 25.000 habrían vuelto y 41 muertos en las últimas horas. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes el tomate en rama a granel a 1,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale un respiro a tu bolsillo este verano con nuestros precios imbatibles, como la costilla de cerdo a un precio imbatible de 4,89 € el kilo o el melón entero piel de sapo a un precio imbatible de 75 céntimos el kilo. Hasta el 2 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado.
Más de 1 millón de desplazamientos están previstos en las carreteras de nuestra comunidad en esta segunda operación salida del verano. A quienes hoy comienzan sus vacaciones se suman los que aprovechan también el fin de semana para hacer una escapada, claro, y quienes regresan también ya a casa. Pero el movimiento no se queda en las carreteras. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay programados más de 1.700 vuelos a lo largo de este fin de semana, mientras que en Atocha y Chamartín se esperan que pasen en total unos 1.500 trenes estos días. Una jornada, por tanto, de mucho movimiento la de hoy, que además está marcada por la huelga convocada por el sindicato ferroviario en Renfe y que puede afectar a la circulación de trenes. Natalia García Nombela, portavoz de Renfe, nos da algunos consejos para quien tenga que coger uno hoy. Nuestro consejo es que se informen antes de salir y que acudan a la estación con un poquito más de antelación. Para aquellas personas que van a coger un tren, van a poder comprobar el estado de su tren pues a través de nuestros canales oficiales, como puede ser nuestra web, las aplicaciones, en las propias estaciones, en nuestro servicio de atención al cliente. Paula Asegurado está precisamente en la estación de Atocha. Paula, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Mónica. Bueno, en apenas unos minutos, en 10 minutos, a las 3 de la tarde, la DGT activa esta operación salida. También se nota ese movimiento en la estación de tren, ¿verdad? Y tanto que se nota, Mónica, sí. Lo primero que llama la atención es el ir y venir constante de pasajeros. Sobre todo se ven familias, grupos de amigos y parejas de turistas extranjeros, sobre todo, ¿eh? Donde más concentración hay también es en la zona de los paneles informativos, porque la gente se detiene para comprobar vías de salida. Bueno, también cambios de última hora, ¿no? En lo que respecta a la huelga, también está muy presente en las conversaciones entre viajeros. Ahora mismo estoy cerca de atención al cliente y aquí el personal se ve bastante desbordado, porque son muchos los que se preguntan por posibles retrasos o incidencias. Sobre todo a esta hora de la tarde, casi las 3, se nota mucha más afluencia de gente que anda un poco desconcertada, ¿no?, por los cambios de trenes. Nos ha asustado un poco por el tema de porque qué pasaría. Al final pues se ha resuelto porque ha habido servicio mínimo, pero claro, está la incertidumbre de saber si el mío, mi tren vale. No sabíamos qué hacer porque a lo mejor nos cancelaban uno y como tenemos que hacer transbordo porque íbamos a Alicante. Bueno, veníamos de Alicante, entonces cancelamos los dos y nos hemos tenido que coger de Vigo. Por estas fechas, los destinos más comunes, obviamente no puede ser la playa, pero hay también gente que le gusta sufrir y se desplaza hasta Andalucía. Bueno, pero que están muy bien esas ciudades. Gracias, Paula, desde la estación de Atocha. Enseguida te hablo de las consecuencias de los incendios para uno de los colectivos más afectados, los agricultores y ganaderos. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes. Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros. En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? COPE Madrid. Estar informado. A esta hora, los bomberos siguen trabajando en refrescar la zona afectada por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid. El fuego ha arrasado 30.000 hectáreas en nuestra comunidad, de las que 18.500, ojo, corresponden a superficie agraria útil. Una situación que deja a agricultores y ganaderos entre los principales damnificados y que ahora reclaman ayudas y soluciones para poder mantener su actividad. Pablo Valdivielso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Has podido volver ya? Has hablado con ellos, ¿no? ¿Han podido los agricultores volver a la zona afectada? Hemos hablado con ellos y de momento no. Desde UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, explica que siguen sin poder trabajar. Insisten en que no todo el sector presenta el mismo riesgo y denuncian que mientras ellos continúan parados, sí se está permitiendo el uso de maquinaria industrial en otras actividades.
Hasta el 3 de agosto no podrían volver al trabajo y temen que las restricciones duren varios días más. Desde la organización creen que las limitaciones actuales son excesivas y que están paralizando la actividad desde hace una semana, a pesar de que el incendio ha bajado al nivel 2. Es Jesús Anchuelola, secretario general de UPA Madrid. Se requiere una respuesta política contundente, efectiva y a nivel nacional, que nazca desde el asesoramiento por personas expertas y que cuente también con las organizaciones agrarias para la elaboración y la gestión de los programas y posterior realización. El incendio ha arrasado unas 700 hectáreas de olivar y viñedo y las zonas más afectadas, pastos ganaderos con más de 17.000 hectáreas dañadas. Gracias, Pablo. Y te cuento también que se ha prohibido el baño en el pantano de San Juan como medida de seguridad ante la situación provocada por los incendios. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que respete la prohibición y evite desplazarse a las zonas afectadas. Como consecuencia de estas restricciones, se ha limitado también temporalmente el servicio en varias líneas de autobuses interurbanos, exactamente la 551, 541, 545, 546, 547 y 548. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha llamado a la prudencia y responsabilidad. La situación sigue siendo muy preocupante, muy peligrosa y aunque el incendio está controlado, sigue habiendo importantes actuaciones de extinción, de control, que nos exigen el seguir muy atentos. Quiero pedir a la población que continuemos actuando con prudencia y con responsabilidad y muy particularmente, y dado que llega el fin de semana, en el entorno del pantano de San Juan. La comunidad también ha recordado que el cumplimiento de las medidas es fundamental para garantizar la seguridad. COPE Madrid. Estar informado. Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Te cuento también que han detenido a un hombre por apuñalar a otro durante una discusión en Cienpozuelos. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, donde el agresor le hirió con un arma blanca en una pierna y en el glúteo. El hombre perdió abundante sangre y sufrió una parada cardiorrespiratoria que los agentes consiguieron revertir. El detenido fue localizado posteriormente y ya ha pasado a disposición judicial. Y vamos a terminar la información de Madrid en este viernes con música, que ya sabes que nos gusta mucho escucharla aquí. Lo vamos a hacer con música de Manuel de Falla, Tchaikovsky o Corelli, porque el patio central del Conde Duque acoge mañana y pasado el estreno mundial de Concert Danza, un espectáculo que fusiona música y danza bajo la dirección artística de Joaquín de Luz, exdirector de la Compañía Nacional de Danza. La gala forma parte de los veranos de la Villa y va a reunir sobre el escenario destacados bailarines como Sergio Bernal o José Maldonado o Estela Alonso, acompañados por los Covent Garden Solids. Con entradas a 24 euros, la cita en el Conde Duque es a las 10 de la noche. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE.
En medio de una crisis diplomática, de seguridad y humanitaria sin precedentes por su magnitud y con una Europa que mira perpleja a España, el presidente Pedro Sánchez ha reconocido en una declaración desde la ciudad autónoma de Ceuta que estamos ante una violación de la integridad territorial de España. Junto a la explicación de una serie de causas que han llevado a esta situación, entre las que ha insistido en el papel